una introducción en esta clase y para el próximo domingo detallamos un poco más de lo que será ya el arrebatamiento, la venida de Cristo, la gran tribulación, los juicios de Dios y todas esas cosas que ya vimos, ¿verdad? Cuando llevamos las clases de Apocalipsis, ¿se acuerdan? Esto simplemente va a ser un resumen y esto es bueno, hermanos, porque siempre hay que estar recordando de lo que va a acontecer con la iglesia. Amén. Pero vamos a empezar hablando de la esperanza del cristiano. Porque como cristianos, hermanos, estamos esperanzados en algo, ¿verdad? Nuestra fe está puesta en algo. Tenemos la esperanza en Dios y es eso lo que nos motiva a poder buscar de Dios, es lo que nos motiva a poder seguir llegando a la iglesia. El cristiano que no tiene esperanza, hermanos, no tiene ningún motivo en la vida, no tiene ningún sentido que busque de Dios. Pero la esperanza que tenemos en Dios, hermanos, es lo que nos motiva a nosotros a poder seguir buscando de Dios, seguir llegando a la iglesia, seguir viviendo en santidad, seguir guardándonos para Dios. Es la esperanza en Dios que dice que no avergüenza. Amén. Llegará el día, hermanos, que estemos delante del Señor y Él nos dirá, valió la pena hacer todo esto. Amén. Mientras tanto es la esperanza que nosotros tenemos. Amén. Y es la esperanza de la iglesia, la esperanza del cristiano. Amén. De que todas estas cosas que están aconteciendo, toda la maldad que vemos hoy en día, se va a acabar algún día. Todas las consecuencias que trae este mundo por el pecado y la iniquidad, los problemas, hermanos, que acontecemos aún nosotros como cristianos, en los cuales estamos envueltos en este mundo, porque somos de este mundo, mas no pertenecemos. Amén. Estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. Pero estamos envueltos en tanta contaminación, estamos envueltos en tanta iniquidad, hermanos, y todo esto algún día se va a acabar y esa es nuestra esperanza. Como dice Apocalipsis, algún día llegará el tiempo, hermanos, en donde no habrá más lágrimas, no habrá más dolor, no habrá más enfermedades, no habrá más acontecimientos que nos pueda entristecer. Va a llegar el día en que vamos a gozar de una alegría eterna y gozo en el Señor. Amén. ¿Cuántos están realmente esperando ese día? Esa es la esperanza que tenemos como cristianos. Amén. Así que vamos a cortamente, hermanos, a orar a Dios, a poner a Dios este servicio en sus manos también y empezamos con el tema. Amén. Padre, gracias te damos en esta tarde, Dios, que nos permites de poder, Jesús, escuchar tu palabra y poder, Dios, alimentarnos de ella. Es la que nos ayuda, Dios, a crecer, es la que nos ayuda, Dios, a estar fuertes. Tu palabra es la que nos ayuda a limpiar esos malos pensamientos, quitar toda iniquidad, Dios amado, como dice tu palabra. ¿Cómo limpiará el joven su camino? ¿Cómo limpiará el hombre, la mujer su camino? Guardando a tu palabra, Dios. Gracias por la oportunidad que tenemos en vida, Dios, de poder estar para escuchar tu consejo, tu dirección, tus instrucciones, tu educación. Gracias, Dios, porque tú eres, Padre Santo, un Dios que dirige a la iglesia. Tu Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad y justicia. Es por eso que no, Padre Santo, no estamos, Dios, a oscuras. Tenemos la luz de tu evangelio, Dios amado, en cada paso que nosotros damos para no tropezar en el nombre de Cristo Jesús. Padre, ayúdanos a estar atentos a tu palabra, a tu consejo, Dios, a tu instrucción, Padre, a los acontecimientos finales en los cuales estamos viviendo como iglesia. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Vamos entonces a ver lo que serán los acontecimientos finales. Vamos a empezar con lo que será la esperanza del cristiano. La esperanza del cristiano.
Se ve, ¿verdad? ¿Puede ver de ahí? Entonces, la esperanza del cristiano, hermanos. Y una de las esperanzas que nosotros tenemos como iglesia, como cristianos, es la resurrección. Amén. Es la resurrección. Hasta la victoria de Jesús en la cruz, todo el género humano estaba esclavizado por el temor a la muerte. En Hebreos 2:14, si vamos a Hebreos 2:14, Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él dice, él también, hablando de Cristo, participó de lo mismo para destruir, dice, por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Jesús venció con su muerte en la cruz del Calvario al diablo. Amén. Le quitó toda potestad, todo imperio y poder que imponía el diablo sobre la muerte, hermanos. Amén. Es por eso que el cristiano, ahora en Cristo Jesús, no le teme más a la muerte. Amén. No tememos más a la muerte. Porque ahora el poder de la vida y la muerte la tiene Cristo Jesús. Amén. Entonces, la victoria de Jesús sobre la muerte nos da a nosotros también la victoria y nos asegura, hermanos, que Él nos va a dar vida. Nos asegura la palabra de Dios que así como Él ha resucitado de entre los muertos, también la iglesia, usted y yo vamos a resucitar juntamente con Cristo Jesús. Amén. En Romanos 4:25 nos dice de que Él resucitó para nuestra justificación. Ahora pues, dice Romanos capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están, dice, en Cristo Jesús. Amén. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Así que mi vida está en Cristo Jesús, no debo de por qué temer. Amén. A lo que será el día de mañana. A lo que será y va a acontecer con mi vida el día que muera. Yo no tengo ningún temor. El apóstol Pablo decía, muertos en Cristo, presentes al Señor. Él también decía, para mí, dice, el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo, es como usted y yo ahorita. Nuestra vida pertenece a Cristo. Y la muerte, dice, me es ganancia. La muerte me es ganancia porque no tenemos ninguna pérdida. En todos los aspectos de la vida, el hombre de Dios, la mujer de Dios no tiene ningún pierde. Aún las cosas que aparentemente puedan ser malos para nosotros, dice la palabra de Dios, que todas las cosas nos ayudan para bien a los que han sido escogidos para un propósito. No hay ningún pierde en sea que viva o muera. Amén. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Eso está en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Está en pantalla si lo quiere escribir. El apóstol Pablo decía también, muertos dice, presentes al Señor, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 8. En Primera de Tesalonicenses, si va conmigo, en Primera de Tesalonicenses, Dios nos asegura también algo muy importante. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Al 10 nos dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis
y como os convertisteis de los ídolos a Dios. Se está refiriendo a la iglesia en Tesalónica, ¿verdad? Para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. El apóstol Pablo, dirigiéndose a la iglesia en Tesalónica, les dice que ustedes se convirtieron de la idolatría a adorar a un Dios vivo. Y ahora ustedes como iglesia están esperando al Hijo de Dios, al cual resucitó de entre los muertos, que es a Cristo, quien nos va a librar de la ira venidera. Amén. Porque los juicios de Dios, amén, van a venir, van a llegar. Amén. Y Dios nos va a librar de esa ira. Dios nos va a llevar consigo antes de la gran tribulación. Amén. Y esa es la esperanza, como decíamos, es la esperanza del cristiano. Amén. Es la esperanza que nosotros tenemos, es que Dios nos va a librar de la ira que viene y acontecerá a esta tierra. Amén. La gran tribulación, los juicios de Dios. Vimos los temas de Apocalipsis anteriormente. Vimos la devastación que vendrá sobre esta tierra. Dios antes nos da la esperanza de que nos va a llevar con Él. Amén. Así que no hay por qué temer. Jesús también nos asegura en Juan 14:18. Dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amén. Jesús nos asegura eso, hermanos. Nos da la seguridad de que así como Jesucristo vive, también nosotros vamos a vivir juntamente con Él. Amén. Es maravilloso eso, hermano. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios explica un poco el proceso o el suceso que acontecerá con nosotros cristianos el día que el Señor venga por su iglesia. Y es maravilloso esto porque el apóstol Pablo lo llama un misterio. Un misterio para los hombres en el Antiguo Testamento, la iglesia antigua, pero una revelación poderosa para nosotros hoy en día. Amén. En primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, refiriéndose a la muerte, pero todos seremos, dice, transformados en un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos. Va a ser algo muy rápido. ¿Cuánto se demora usted en abrir y cerrar los ojos? Es algo muy rápido. En ese tiempo vamos a ser nosotros transformados. Dice a la final trompeta, porque se tocará, dice la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos, dice, transformados, porque es necesario que esto corruptible, que es nuestro cuerpo, se vista de incorrupción, y esto mortal, que es nuestro cuerpo, se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, este cuerpo carnal, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria. Amén. Va a ser un suceso milagroso, maravilloso, en el cual dice, vamos a ser transformados, porque a la lógica humana es imposible creer de que con este cuerpo vamos a poder, hermanos, y solo imagínense, usted no puede ir así nomás a la luna.
no tendría ni oxígeno, su cuerpo responde de una manera distinta. Por eso que los astronautas usan un traje, hermanos, pesado también y con oxígeno y tantas cosas. Imposible nosotros poder pasar a la eternidad con este cuerpo que tenemos, que es inmortal. Es por eso que necesitamos un cuerpo transformado. Amén. Un nuevo cuerpo el cual nos permita habitar por la eternidad. Amén. Entonces podemos un poco entender eso, hermanos, que este cuerpo, amén, va a ser transformado en un cuerpo. Y esto es muy importante entenderlo, de que no vamos a simplemente salir volando como espíritus, porque eso lo explica después el apóstol Pablo, dice que no vamos a estar desnudos, refiriéndose a que no simplemente vamos a ser como un fantasma y el espíritu nos va a recibir el Señor. Vamos a tener un cuerpo, amén, y es necesario un cuerpo, y eso lo explica el apóstol Pablo después, pero vamos despacio. También nos dice en 1 Corintios capítulo 15, ahí también en versículo 35, nos dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Es la pregunta que muchas veces nos hacemos, ¿y cómo va a acontecer esto? ¿Cómo va a suceder esto? ¿Cómo es que nosotros vamos a ser transformados? Me imagino el apóstol Pablo respondiendo las preguntas que se hacían constantemente en las iglesias. ¿Cómo es esto? Es algo difícil de entender, mayormente en esos tiempos. El apóstol Pablo nos explica un poco de este suceso, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? El 36 dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes, refiriéndose al cuerpo. Para ser vivificados tenemos que morir antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. El 38 dice, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que en una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Amén, hasta ahí estamos claros. El apóstol Pablo hace la diferencia en esto. Porque se creía en ese entonces, la gente pensaba, ¿verdad?, que iba a ser el Señor recogiéndonos y nos iremos con este cuerpo. Y es el apóstol Pablo quiere un poco hacer entender a la iglesia que no es en este cuerpo. Este cuerpo se va a deshacer. El mismo apóstol decía, este cuerpo se va menguando, se va deshaciendo. El hombre interior va, dice, creciendo. Nos dice, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Amén. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Amén. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, vuelve a rectificar el apóstol Pablo, y hay un cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Amén. Hasta ahí el apóstol Pablo es muy claro en lo que va a acontecer con nosotros. Amén. Vamos a ser transformados en un cuerpo diferente, en un cuerpo glorioso. Amén. Es prácticamente en todo lo que hemos leído, el apóstol Pablo nos quiere dar a entender. En Primera de Juan,
en Primera de Juan nos da un poco más de detalle el apóstol Juan de lo que va a acontecer con nosotros al ser transformados. Porque hay muchas preguntas que se hacían. El apóstol Pablo, los apóstoles querían un poco dar a entender a la iglesia los sucesos. En Primera de Juan capítulo 3, versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún no, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos, dice que, semejantes a Él, porque le veremos, dice, tal como Él es. Aquí hay algo bastante curioso, y es prácticamente lo que quiere el Señor con nosotros. Es que nosotros, o es el plan inicial de Dios en la humanidad, creó al hombre a su imagen y semejanza. Amén. Ese fue el plan de Dios. El plan de Dios es que pudiera el hombre poder reflejar y proyectar su imagen, sus atributos, su amor, y pudiera multiplicarse así en la tierra. Luego el plan de Dios fue a Jesucristo como la imagen que tenemos ahora como iglesia. Amén. En Romanos también nos dice el apóstol Pablo de que el propósito de Dios es que todos seamos conforme a la imagen de su Hijo unigénito. Amén. Entonces la iglesia está creciendo y está creciendo a esa imagen que es Cristo Jesús. Apóstol Pablo explica también que es como mirarse a un espejo. Y ese espejo es Cristo Jesús, en el cual nosotros cada vez nos estamos viendo y queremos cada vez y cada día reflejar la imagen de Cristo. Esto es algo espiritual, hermanos, porque el día que veamos a Cristo Jesús, va a ser la transformación de nuestro cuerpo, va a ser el mismo cuerpo que tuvo Cristo Jesús al ser resucitado. Pero no solo la imagen, sino también la esencia de Cristo Jesús. Tanto así va a ser un cuerpo perfecto como el que Cristo Jesús tiene. Amén. Después de resucitado, que vamos a ver a Jesucristo y nos vamos a ver a nosotros mismos. Amén. Porque dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Amén. Semejantes a Él. Y dice, y le veremos tal como Él es. Amén. Y esto es lo que nos explica el apóstol Juan al decirnos de lo que va a suceder con nosotros, la transformación que va a suceder con nosotros en nuestro cuerpo. Amén. Nuestro cuerpo, en Lucas capítulo 24, nos da un poco más de detalle de qué manera va a ser nuestro cuerpo, porque me imagino que hay muchos preguntándose cómo va a ser, cómo voy a comer, porque algunos se preocupan de eso. ¿Será que vamos a comer o no vamos a comer? Más le preocupa eso, ¿verdad? ¿Será que vamos a comer pupusas o chicharrón con yuca? Les preocupa eso, ¿verdad? Pero le doy una buena noticia, sí va a poder comer, hermano. ¿Verdad? Va a poder comer. No sé si lo que acabo de mencionar, pero va a poder comer. Lucas capítulo 24, versículo 39. Nos dice, y esto es después Jesucristo de haber resucitado entre los muertos. Amén. Dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Lo que él daba a entender es que tenía carne y hueso. Y podía ser palpable también, porque le dijo, ¿verdad, Tomás? Tócame. ¿Qué pasó? Tomás pudo tocarlo y hasta tocar sus heridas.
Entonces, el cuerpo que nosotros, no da muchos detalles la palabra de Dios acerca de ver exactamente lo que vamos a tener, pero si la palabra de Dios nos dice por medio de los apóstoles de que obtendremos el mismo cuerpo vivificado de Cristo Jesús después de su resurrección, entonces algo podemos asemejar a lo que aconteció con Cristo Jesús después de ser resucitado. Dice, él se sentó con sus apóstoles, los apóstoles podían verlo. Además dice que pidió algo de comer también, comió con ellos también, ¿verdad? Cuando estaban allá pescando también, ¿verdad? Dice, también podía ser palpable, lo podían tocar, lo podían abrazar, ¿verdad? Podía tener contacto físico, ¿verdad? Podía trasladarse de un lugar a otro también, cuando estaba comiendo, ¿verdad? Con esas dos personas que se iban a Emaús, y de un momento se desapareció y apareció con los apóstoles, ¿verdad? Ni siquiera tocó la puerta, apareció en medio de ellos, nos dice. Tantas cosas que nos puede un poco dar a entender lo que va a acontecer con nosotros. Va a ser un cuerpo totalmente distinto, un cuerpo totalmente diferente a lo que nosotros tenemos hoy. Amén. Porque es lo que quiere el Señor, transformar nuestras vidas, transformar nuestros cuerpos, amén, para que podamos estar juntamente con Él por la eternidad. Amén, por la eternidad. Y a veces nos cuesta entender qué es eternidad. A lo mucho que nosotros podemos vivir en esta tierra, hermanos, son que humanamente, ¿cuántos? 100 años, 102 años, 120 años. ¿Cuántos siglos ya tiene la tierra? Hermanos, lo que vamos a vivir allá no va a ser 1000 años, no va a ser 3000 años, no va a ser 1.000.000 de años, no va a ser 10 millones de años, no va a ser 30 billones de años, va a ser una eternidad. Así que lo que vivamos hoy en día, los 100 años que viva aquí, hermanos, en esta tierra, no se va a comparar a lo que va a vivir allá por la eternidad. Cuando esté allá arriba, hermanos, en los cielos, y hayan pasado, un ejemplo, hayan pasado unos millones de años, ni se va a acordar lo que fue usted en la tierra. El problema que pasa ahorita, o los problemas que tienen familiares ahorita, o económicos ahorita, ni se va a acordar de eso después de 1000 años, o 1.000.000 de años. Lo que vivimos hoy en día es algo temporal y pasajero. Es algo momentáneo, hermanos, que en la eternidad el Señor va a ser tanto el gozo también y tanto la alegría también, desbordante, que ni nos vamos a acordar, hermanos, de lo que aconteció con nosotros, el dolor que sufrimos, la enfermedad que pasamos, hermanos, todo eso ni nos vamos a acordar, porque va a ser tanto el gozo, porque eso sucede, hermanos. O las mujeres, ¿verdad? Cuando están teniendo al niño, ¿verdad? O la niña, el dolor que sienten, pero después de tener al niño, ni se acuerdan del dolor que pasaron. Por la alegría al abrazar a su hijo, a su hija en sus brazos, ni se acuerdan del dolor. Después se acuerdan, ¿verdad? Después se recuerdan, dice, es duro. Pero la alegría es desbordante, hermanos, que nos hace muchas veces olvidar de los problemas tan insignificantes. Y así va a ser al encuentro con nuestro Señor Jesucristo. La alegría va a ser tan desbordante, tan maravillosa, que los problemas tan pequeños que hemos pasado en la tierra van a ser tan insignificantes y nada comparativos. Amén. Así que vale la pena, hermanos, estar esforzándonos, estar luchando la buena batalla para poder estar juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, vamos a seguir. Estábamos hablando de la esperanza del cristiano, ¿verdad? Solamente para resumir, ¿verdad? Es la esperanza la que nos motiva. ¿Qué lo motiva a estar aquí a buscar de Dios? ¿Qué lo motiva a usted a seguir esforzándose, a vivir en santidad, a obedecer la palabra de Dios, a venir a la iglesia, a congregarse y a esforzarse como cristiano? ¿Qué lo motiva a hacer todo esto, hermanos? Es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y es la esperanza que no va a avergüenza. Es la esperanza que tenemos en Dios, es la que nos despierta
hermanos, y nos motiva y nos impulsa a seguir adelante. Que algún día se va a acabar todo este sufrimiento, todos estos problemas. Como venía mencionando al principio, como dice Apocalipsis, llegará el día en que no habrá más lágrima, no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más enfermedades. Todo esto se va a acabar y la esperanza que tenemos en Cristo Jesús que algún día venga por su iglesia. Jesús viene otra vez. Esta es la esperanza también, hermanos, que tenemos nosotros como cristianos. Los hindúes consideran la historia como una rueda de la vida, ¿verdad? Ellos creen en la reencarnación, de que si se muere, se vuelve a otro animal, a cualquier otra cosa, y está dando círculos en la vida y círculos en la vida, vueltas y vueltas sin parar, sin principio y sin fin. En cambio, la Biblia nos enseña a nosotros un concepto rectilíneo de la historia, que es que hubo un principio, un suceso central que es la cruz y la resurrección de Jesucristo, y habrá una consumación final en la que Dios le dará un cumplimiento glorioso al plan que tiene. Amén. Esa es la idea que tenemos como cristianos, que va a haber un final de todo esto. Hubo un principio. Ahora va a haber un final de todo esto. Amén. Jesús es el propósito de toda la historia. Fuera de Él nuestra existencia no tiene ningún significado. Lo dice en Colosenses 1:16, que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Las cosas por medio de Él subsisten. Las cosas fueron creadas, los cielos, las montañas, los árboles, los mares, los ríos, absolutamente todo fue creado para Él, por medio de Él. Amén. Así que todos los sucesos y acontecimientos y la historia política y que vemos hoy en día, todo esto se va a acabar algún día porque Jesucristo va a decir, basta, aquí se acabó todo. Y no va a haber marcha atrás. Cuando Jesús diga, se acabó esto aquí, porque Él es quien sostiene, sustenta el universo, el tiempo, las cosas invisibles y visibles, todo, absolutamente todo, hermanos, todo lo que existe, hermanos, tiene sentido únicamente en Cristo Jesús. Amén. Así que las cosas dejan de tener sentido, hermanos, cuando no está Cristo Jesús en nuestras vidas. Es por eso que Jesucristo es entonces, nos dice, es el alfa y el omega. Es el principio y es el fin. Con Él comenzaron las cosas y con Él se van a terminar absolutamente todo. Amén. Y es lo que nos habla, hermanos, si usted ve desde Génesis, usted me dice, ahí no hablan de Jesús, de Cristo. La Biblia habla de Jesucristo desde Génesis hasta Apocalipsis, porque Él es, hermanos, Él es el principal, amén, en la obra salvadora, el plan de Dios que tiene para la humanidad. Amén. La Biblia empieza con Cristo y termina con Cristo. Así es sencillo. La muerte no es nuestra esperanza, como tampoco lo es la perspectiva de convertir al mundo. Porque muy bien sabemos nosotros, ¿verdad? Evangelizamos, hermanos, pero muy bien sabemos de que no todos se van a salvar. Lo dice la palabra de Dios también, ¿verdad? Que crece el trigo y la cizaña. No es nuestra esperanza. Nuestra esperanza como iglesia radica en la aparición del esposo. Esa es nuestra esperanza. Que nosotros, la iglesia, la novia de Cristo, está esperando la llegada del esposo. Amén. Esa es nuestra esperanza como iglesia. Que Cristo venga por nosotros. ¿De cuántos son de ustedes casados?
Imagino, ¿verdad? Las novias impacientes y desesperadas y la intriga que llegara el día que pudieran casarse, ¿verdad? Y mayormente cuando ya se van acortando los días y ya llegó el día, ese día tan desesperadas. También el novio, desesperado porque llegue ese día, ¿verdad? Es algo tan maravilloso y lleno de intrigas y emociones que llegue ese día tan esperado para que se haga una gran fiesta y podamos celebrar, ¿verdad? Hasta ahorita no me olvido el día que me casé. Mucho mayor es lo que va a acontecer con la iglesia cuando Cristo venga por nosotros. Amén. Mientras tanto, nosotros como iglesia, como la novia de Cristo, nos estamos cuidando, nos estamos guardando para Él, nos estamos santificando. Amén. No nos involucramos con el mundo, porque nos estamos reservando únicamente para Él. Y más cuando Él está pronto a venir. Amén. La intriga que tenemos debería ser eso en cada uno de nosotros. Esa emoción desbordante en saber que Cristo viene pronto. Deberíamos, hermanos, sentir esa emoción. Esa emoción que tenemos de saber que Cristo viene pronto. Y saber que a venir a la iglesia nos alegramos y nos contentamos por la presencia de Él. Que aún no lo vemos, pero sentimos que está cerca. Amén. Y el Espíritu Santo nos hace entender eso, que Cristo viene pronto. Y nos llena de emoción y nos llena de alegría. Y hasta lloramos y nos quebrantamos el saber que pronto Jesús viene por nosotros. Amén. Como la novia. Así entonces, hermanos, aguardamos y esperamos al Señor. ¿Verdad? No le somos infieles al Señor, porque Él se lo merece todo. Él se merece nuestra fidelidad, Él se merece nuestro respeto, Él se merece nuestro amor, nuestro tiempo. Amén. Y nos iremos con el Señor cuando venga por su iglesia. Y será la gran boda del Cordero. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Mientras tanto, como novia, no hay que ensuciar el vestido. ¿Verdad? Las novias, antes de casarse, tienen el vestido bien escondido. No se le para, pero ni un pelo allí. Bien limpio. Ellas, las que se han casado, saben que tienen que estar impecable. Igual yo también tenía que no tuviera una arruga, ya estaba ahí planchándolo. Después ya en el carro no sale todo arrugado, ¿verdad? Pero quería salir de casa menos impecable, ¿verdad? Bien planchado, bien todo. Ese es nuestro trabajo, hermanos. Amén. Como la novia de Cristo Jesús, tener nuestro vestido impecable. Queremos, cuando venga el Señor, que nos vea y se deslumbre el Señor, nos diga, qué hermosa es la iglesia. Qué hermoso vestido. ¿Verdad? Ustedes no vieron, porque cuando me casé me quebranté. Casi lloro. Es que es algo emocionante. A venir a ver a mi esposa y vestidas, sí, de esa forma, con ese vestido y tan hermosa. No sé por qué ese día justo la ve tan más hermosa que otros días. Pero es la emoción, ¿verdad? Que uno siente. Y al ver venir a la esposa, yo me quebranté, pero como soy un hombre, un macho, no lloramos. Mentira. Pero uno se quebranta por la emoción. Amén. Espero solamente cuando llegue el Señor que pueda alegrarse y pueda sentirse el Señor feliz de verme. Que me vea radiante, que me vea, no un vestido, ¿verdad? Pero que me vea con mis vestidos, ¿verdad? Limpios, sin mancha y sin arruga. Después el Señor pueda quizás hasta llorar de alegría
al ver a su iglesia. Amén. ¿Cuánto esperan al Señor? ¿Esperan con emoción, con intriga, desesperadamente? Espero. ¿Cómo será el regreso de Jesús? ¿Cómo será el regreso de Jesús? En Juan 14:3, el Evangelio de Juan 14:3, nos dice de que Él volverá personalmente. Él dice, y si me fuere, y os prepararé, dice, lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cómo será el regreso de Jesús? Él volverá personalmente. Amén. No enviará a nadie más que venga por su iglesia. Él vendrá personalmente a llevarse a los suyos. Amén. ¿Cómo será el regreso de Jesús? Volverá inesperadamente. Mateo 24. Mateo capítulo 24 nos dice 24:32. El higuera aprender la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conocéis que está cerca las puertas. Es cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Amén. Que estaban, dice que, porque como los días de Noé, los días antes del diluvio estaban comiendo, viviendo, casándose y dando en casamiento hasta que el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán, dice, dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿De qué manera o cómo será el regreso de Jesús? Va a ser algo inesperado. El día y la hora nadie lo sabe, no sabemos. Como iglesia no nos atrevemos jamás a dar una fecha ni una proximidad porque no lo sabemos. La Biblia no lo dice. La Biblia simplemente insta a la iglesia a que espere al Señor Jesucristo y podamos esperar al Señor porque Él vendrá inesperadamente. Podrá ser hoy, podrá ser mañana, de aquí a 2 años, 3 años, 5 años. Hay que vivir cada día esperando al Señor. No hay que ser como las mujeres insensatas, ¿verdad? Que no se confiaron del tiempo. Vino el esposo y las tuvo que dejar. Entonces hay que esperar al Señor porque vendrá inesperadamente. ¿Cómo será el regreso de Jesús? Volverá en gloria. Mateo 16:27 nos dice, amén, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Vendrá el Señor, volverá en gloria, vendrá en forma física. En Hechos 1:11, Hechos 1:11, Hechos 1:11 nos dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús,
Cuando habla de este mismo, se está refiriendo a que a este que acaban de ver, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Amén. ¿Cómo será el regreso de Jesús? Vendrá en forma física. Amén. ¿Por qué vendrá otra vez? Él vendrá para tomar a los suyos. Lo leímos en Juan 14:3. Él vendrá por los suyos, que es la iglesia. Él vendrá otra vez también porque vamos a recibir un nuevo cuerpo. Leíamos eso anteriormente, que vamos a ser transformados. Amén. Y recibir un cuerpo de gloria. Él vendrá otra vez porque Él volverá a juzgar, dice, Él volverá para juzgar y para recompensar. Esto se llama el tribunal de Cristo, conforme a nuestras obras. Amén. Esto no es el juicio final, esto es el tribunal de Cristo como entendemos, amén, teológicamente. Esto no es un juicio para condenar, porque ya no tenemos ninguna condenación, lo dice Romanos 8, los que están en Cristo Jesús. Esto será un juicio evaluativo, amén, en el cual va a evaluarnos conforme a nuestras obras y va a recompensar nuestras obras. Amén. Porque sabemos que Dios es un Dios justo. Amén. Dios recompensa nuestro esfuerzo. Amén. Este es un acto de justicia. Cuando alguien hace más que otro, se recompensa su esfuerzo. Amén. ¿Cuánto más Dios, que es justo y perfecto, va a recompensar cada esfuerzo que se hace en la obra de Dios? Amén. Lo que usted hace no es en vano. Cada cosa que usted hace es acumulativo en el reino de Dios para recompensarlo. Amén. Porque Dios es justo y Dios va a recompensar a su iglesia. Vamos, hasta aquí dejamos ese tiempo. Para el próximo domingo seguimos con lo que será ya los acontecimientos finales que vendrán a esta tierra: el arrebatamiento, la gran tribulación, los juicios de Dios y todo lo que acontecerá. Vamos a verlo para el próximo domingo. Amén. Así que damos fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Damos gloria a Dios por lo que se ha hecho. Dejo a nuestro pastor con nosotros. Gloria a Dios. En esta tarde. Dios le bendiga a todos, hermanos.